Una mañana aparentemente normal, entre cientos de personas anónimas que cruzaban la estación central, un hombre apareció en silencio. Abrigo oscuro, una pequeña maleta, la apariencia de un ejecutivo cansado. Nadie se dio cuenta de que, a pocos metros detrás de él, una mujer fingía revisar su teléfono mientras observaba cada uno de sus pasos. No muy lejos, otro hombre tomaba fotos de la arquitectura del lugar, pero su lente no estaba allí para admirar el paisaje. Los tres jamás intercambiaron una mirada, pero en cuestión de horas quedarían vinculados a una muerte misteriosa que sacudiría a todo el sistema de seguridad europeo. Cuando el tren partió de la estación, nadie sabía que, en el vagón número 6, un plan de asesinato meticulosamente diseñado ya había sido puesto en marcha. Una muerte que parecía un simple infarto, pero que en realidad era una ecuación calculada con precisión milimétrica. Cuando el tren se alejó del andén, cada movimiento parecía llevar la calma de una mañana europea. El sonido del metal deslizándose suavemente sobre las vías, los pasajeros arrastrando sus maletas, el goteo del café en el pequeño bar del vagón. Nadie imaginaba que, en el coche número 6, entre personas que leían el periódico y revisaban sus correos, una operación de asesinato ya había comenzado a contar los segundos. El hombre que apareció en la introducción, con un rostro tan neutro que resultaba imposible recordarlo, se sentó junto a la ventana. Colocó su pequeña maleta a sus pies, sacó un libro de bolsillo y lo abrió por la mitad, como si lo hubiera dejado pendiente la noche anterior. Nadie sospechó nada. La forma en que se sentaba, en que pasaba las páginas, en que respiraba hondo, todo evocaba la imagen de un ejecutivo común viajando entre dos grandes ciudades. Pero esa normalidad era solo la primera capa de niebla. 2 filas atrás, la mujer del cabello recogido seguía fingiendo mirar su teléfono. En realidad, el dispositivo estaba apagado desde hacía rato. La pantalla solo reflejaba el rostro sereno que había practicado durante meses. Levantaba la vista de forma intencional, pero nunca demasiado. Las personas a su alrededor podían mirarla sin recordarla después, y ese era exactamente el objetivo. El tercer hombre, el que fingía fotografiar la arquitectura de la estación, ahora se movía por el pasillo entre los vagones. Ya no tomaba fotos, pero seguía sosteniendo la cámara en el pecho como parte de su fachada. Cada vez que sus ojos recorrían el coche, se detenían un segundo más en el asiento 14, la distancia exacta que se había calculado de antemano. Todos seguían un mismo guión. No mirarse, no hacer señales, no llamar la atención. 3 desconocidos, 3 puntos aislados, pero si alguien uniera esos puntos, vería un triángulo perfecto, girando alrededor del hombre que leía, el objetivo único de todo el tren. Lo extraño realmente comenzó cuando el tren llevaba unos 10 minutos en marcha. El sistema de aire acondicionado aumentó su potencia. Nadie notó que esa brisa fresca transportaba algo más, algo invisible, sin olor, sin color y casi imposible de detectar a simple vista. Solo una persona del vagón sabía que estaba allí. La mujer, unas filas atrás. Ella ajustó la posición del bolso bajo sus pies, enderezó la espalda y levantó la cabeza, lo suficiente para observar si el objetivo reaccionaba. Frente a ella, el hombre seguía leyendo con total tranquilidad. Pasaba las páginas sin prisa, inclinado hacia adelante, como si absorbiera cada palabra. No mostraba ningún signo extraño, pero ella sabía que los primeros síntomas siempre aparecían lentamente. Un pasajero enfrente estornudó. Otro abrió un poco la ventana buscando más aire. Nada demasiado raro. O quizá eran justamente esas pequeñas cosas las que resultaban más inquietantes. La muerte empezaba a moverse dentro del tren, ligera como una brisa. Y lo más aterrador era esto: nadie, excepto los tres, notaba la diferencia. Nadie sabía que, en pocas horas, ese vagón se convertiría en la escena de una muerte natural tan perfecta que casi nadie se atrevería a cuestionarla.
Pero era precisamente esa perfección lo que hacía que todo resultara sospechoso. El hombre sentado en el asiento número 14, el que leía en una calma absoluta, a primera vista no tenía nada especial. Un ejecutivo de mediana edad, bien vestido, educado, con el cansancio típico de quien viaja constantemente. Pero justamente esa normalidad, esa invisibilidad, era la cobertura más sofisticada que había utilizado durante casi 2 décadas. El nombre en su billete era Antonio Riva. Pasaporte italiano. Profesión: consultor financiero independiente. Domicilio: un pequeño apartamento cerca de Porto Garibaldi. Todo lógico, todo limpio, todo falso. La verdad es que aquel hombre no había existido en ningún registro oficial de Italia antes de 2018. Su número fiscal fue creado durante una interrupción de 17 minutos en el sistema del Ministerio del Interior. Su apartamento fue adquirido a nombre de un propietario fallecido 12 años atrás. Su cuenta bancaria estaba conectada a una cadena de empresas pantalla que se extendían desde Estambul hasta Malta. Incluso el libro que leía en el tren había sido comprado con una tarjeta prepaga imposible de rastrear. Nada en su vida era casual, y era precisamente esa perfección la que lo había convertido en un objetivo a cazar. El hombre al que el equipo del Mossad observaba no era Antonio Riva. Su verdadero nombre, según archivos profundamente bloqueados en Interpol, era Tariq al-Rashid, un individuo casi ausente de los titulares, pero omnipresente en los informes confidenciales de las agencias de inteligencia de Oriente Medio. Un auténtico fantasma. En los círculos clandestinos, Tariq tenía un apodo que inspiraba miedo y respeto: The Bookkeeper, el guardián de los libros. No porque escribiera libros, sino porque preservaba la vida de numerosas organizaciones armadas controlando lo más valioso: dinero, información, identidades y rutas logísticas. No era quien disparaba, no era quien colocaba bombas. Era el que diseñaba y operaba el sistema que hacía posibles los ataques. Una mente capaz de alterar la apertura del lente de la guerra. Los analistas lo consideraban más peligroso que muchos comandantes en el campo de batalla, porque él no generaba ruido, generaba funcionamiento. Tariq era quien trazaba las rutas del dinero que pasaba por bancos suizos, quien coordinaba el traslado de equipos a través de los Balcanes, quien borraba las huellas en cada operación tocada por su red. Y lo que lo hacía casi imposible de capturar era esto: nunca dejaba huellas digitales, sin redes sociales, sin correo personal, sin número fijo, sin imágenes oficiales almacenadas. En 16 años, su rostro había sido registrado exactamente 3 veces. Una vez en Damasco, otra en Beirut, y la más reciente, la que permitió al Mossad confirmar su identidad, en el aeropuerto de Atenas, donde apareció de forma accidental al ayudar a un anciano con su maleta. Irónicamente, aquel raro gesto de amabilidad lo conectó con un expediente que las agencias de inteligencia conocen por un nombre en clave escalofriante: Cipher Node, nodo cifrado. De vuelta en el vagón número 6, el hombre al que medio mundo buscaba pasaba suavemente a la página siguiente de su libro. Nadie en el coche sabía que estaban a pocos pasos de una de las mentes más peligrosas de Oriente Medio, y mucho menos sabían que este sería el último viaje de su vida. Para entender por qué aquel hombre en el tren estaba siendo perseguido a través de 3 continentes, hay que retroceder varias décadas hasta el lugar donde comenzaron todos sus secretos. Hoy, las agencias de inteligencia lo llaman Cipher Node o The Bookkeeper, pero en la ciudad donde nació no era más que un niño delgado con ojos que observaban mucho más de lo que hablaban. Un niño criado entre explosiones y sirenas de alerta. Tariq al-Rashid, un nombre real que solo unas pocas personas en su vida conocieron, nació en un barrio costero donde la violencia ocurría cada semana y la pérdida era parte de la rutina.
Su padre era profesor de secundaria, un hombre que enseñaba a los alumnos a sobrevivir mediante el conocimiento. Su madre era enfermera en un puesto médico de Naciones Unidas, donde cada turno estaba impregnado de sangre y desinfectante. Desde pequeño, Tariq presenció cosas que la mayoría de los niños solo veían en los libros de historia. Pero lo extraño era esto: él nunca reaccionaba como los demás. Cuando estallaba una bomba, los otros niños gritaban y corrían. Tariq permanecía quieto, con la mirada fija, como si estuviera registrando información. Cuando las patrullas pasaban gritando órdenes, no temblaba ni evitaba la vista, las observaba de frente, con frialdad, memorizando cada rostro. Un antiguo profesor escribió en un informe interno: «Ese niño tiene algo distinto. No siente miedo. Analiza». Su silencio y su memoria absoluta lo convirtieron en un mensajero perfecto. A los 13 años, Tariq ya transportaba notas codificadas escondidas en la suela de sus zapatos, atravesando puestos de control sin ser sospechado jamás. A medida que creció, aprendió hebreo por su cuenta escuchando radios militares israelíes, copiando cada palabra en un cuaderno negro que nadie tenía permitido tocar. El odio no lo formó, tampoco la violencia, lo formó la observación. Por eso nunca se convirtió en un hombre armado, se convirtió en un calculador, y eso era muchísimo más peligroso. A los 20 años, Tariq fue detenido por primera vez. Lo mantuvieron preso durante 7 meses. La policía lo acusó de delitos que nunca pudieron probar. Horas y horas de interrogatorios. Pero durante todo ese tiempo, Tariq solo repetía una frase: «Ustedes ya conocen la respuesta». No gritaba, no sudaba, no mostraba miedo, solo silencio y paciencia. Como si entendiera que la vida era una ecuación compleja y él era el único capaz de resolverla. Tras su liberación, desapareció de su ciudad natal y comenzó a reaparecer bajo nuevas identidades: un intérprete en Damasco, un empleado logístico en Beirut, un asesor financiero en Chipre. Nadie sabía qué hacía realmente. Solo había una certeza: donde él aparecía, las rutas de dinero y mercancía ligadas a su organización se volvían más fluidas, discretas y eficientes. Quienes trabajaron con él siempre repetían lo mismo: nunca se enoja, nunca se equivoca y nunca olvida. Esa era la razón por la que las agencias de inteligencia no solo querían seguirlo, sino borrarlo por completo. Ahora, sentado en el vagón número 6, bajo el nombre falso de Antonio Riva, nadie imaginaba que el hombre que pasaba las páginas de un libro con tanta tranquilidad había pasado 20 años viviendo como un fantasma entre naciones, un arquitecto invisible de cosas que el mundo jamás debía ver. Y mucho menos sabían que ese pasado oscuro era precisamente la razón por la que 3 personas en el tren estaban esperando el primer signo de su muerte. Si el pasado creó a un Tariq frío y calculador, Thi Chin, lo que construyó durante los siguientes 15 años, lo convirtió en un objetivo perseguido a escala global. Las agencias de seguridad europeas siempre lo describían con una frase breve pero contundente: no es solo miembro de la organización, es su sistema operativo. Después de desaparecer de su ciudad natal, Tariq empezó a levantar lo que los expertos más tarde llamarían la Red al-Hafiz, que significa el guardián, insinuando a quien mantiene todo bajo control. Pero lo aterrador era que esta red no se parecía a ninguna estructura financiera o logística conocida por la inteligencia internacional. No tenía centro, no tenía líneas fijas, no tenía nombres oficiales y, sobre todo, no tenía un punto vulnerable que destruir. Todo estaba diseñado como un modelo distribuido, similar a una red blockchain, pero en el mundo físico. Un sistema en el que una pequeña fundación benéfica en Viena financiaba un centro médico en el Líbano. Una empresa de transporte en Estambul abría rutas hacia el norte de África. Una organización cultural en Atenas alquilaba un edificio viejo.
Una compañía logística en Chipre cambiaba de dueño 3 veces en 2 años, y en cada uno de esos eslabones, Tariq aparecía. No mucho, no por largo tiempo, solo lo justo para ajustar, supervisar y asegurarse de que todo funcionara sin fricción. La comunidad de inteligencia lo llamaba, la red cuyo mapa solo él puede leer. Lo curioso era que Tariq nunca tocaba el dinero directamente. Él coordinaba, él asignaba, él sugería. Y de alguna manera, fondos provenientes de lugares dispersos, desde empresarios ricos hasta ONG legítimas, acababan exactamente donde su organización los necesitaba, limpios, legales y casi imposibles de rastrear. Pero el dinero era solo la superficie. Lo verdaderamente peligroso era el flujo de mercancías. Las rutas que él diseñaba podían trasladar una carga desde el puerto de Bengasi hasta Gaza sin ser inspeccionada ni una sola vez. Contenedores que cruzaban 4 países, cambiaban de código, de barcos, de puertos. Todo sincronizado con una precisión quirúrgica basada en su conocimiento de los hábitos de cada oficial de aduana. Conocía el mapa tan bien que podía modificar una ruta con una sola frase, y cuando quería ocultar algo, el mundo prácticamente no tenía forma de encontrarlo. Incluso la CIA escribió una vez en un informe interno: no solo conoce el camino, él es el camino. Pero lo que finalmente lo colocó en la mira del Mossad no fue el dinero ni las mercancías, fue su disciplina, inhumana. En los últimos años, cuando alguna ruta se filtraba o cuando alguien cometía un error, Tariq actuaba sin dudar. No amenazaba, no advertía. Simplemente ocurría una muerte natural la semana siguiente, un infarto, un derrame, un accidente menor. Todo tan limpio que parecía obra del destino. Quienes habían trabajado con él confesaban lo mismo. Nunca grita, nunca pierde el control. Pero cuando guarda silencio demasiado tiempo, alguien está a punto de desaparecer. Y fue precisamente esta cadena de muertes naturales lo que obligó al Mossad a intervenir. No porque esas muertes llamaran la atención, sino porque revelaban algo aterrador. Tariq no solo construía la red, también la purgaba. Y un hombre que fuera tan inteligente, tan disciplinado y tan implacable, no podía permitirse que siguiera vivo. Ahora, sentado en el vagón número 6, pasando las páginas de un libro como si su vida nunca hubiera tocado la sangre, quienes lo observaban desde lejos sabían perfectamente: si no lo detienen hoy, jamás tendrán una segunda oportunidad. La existencia de Tariq al-Rashid había sido una espina clavada en la comunidad de inteligencia internacional durante años. Sabían que no era un hombre que disparara en plena calle. No era quien pronunciaba discursos incendiarios. Era el que operaba en la penumbra, donde todas las líneas se cruzaban sin que nadie pudiera verlas. El que mantenía viva, operativa y en expansión a toda la red. Y lo más inquietante, nadie sabía realmente qué era lo que él quería. En las reuniones internas del Mossad entre 2017 y 2021, su expediente siempre aparecía en la categoría de amenaza en crecimiento, no porque hubiera detonado bombas ni dirigido ataques específicos, sino porque él era el factor que hacía que todo pudiera suceder. Las líneas financieras que gestionaba eran el torrente que daba oxígeno a su organización, pero el instante que hizo que el Mossad pasara de vigilar a eliminar provino de la frialdad implacable del propio Tariq. En un lapso de 8 meses, 3 de sus colaboradores más cercanos murieron. El primero, un derrame cerebral en pleno gimnasio. El segundo, se durmió y nunca volvió a despertar. El tercero, un accidente de tráfico menor, pero falleció por un hematoma tardío. 3 muertes limpias, demasiado limpias. Y las 3 ocurrieron justo después de que el Mossad detectara fugas dentro de la red Al-Hafiz. La conclusión, redactada en un informe confidencial en Tel Aviv, fue clara. Está depurando su propio sistema, lo que significa que sabe que alguien se aproxima.
El tiempo se agotaba. Un hombre a la vez inteligente, paranoico y capaz de desaparecer cuando quisiera. Era algo que ninguna agencia deseaba enfrentar. La decisión final se tomó en una sala de reuniones subterránea, donde cada asiento pertenecía a personas cuyo nombre jamás aparecería en la prensa. El abogado del Mossad expuso las consecuencias diplomáticas. El general de inteligencia describió el nivel de peligro del objetivo. El representante de Seguridad Nacional escuchó en silencio. Cuando todos los datos fueron puestos sobre la mesa, surgieron las preguntas. ¿Podemos capturarlo? No. ¿Cambia de identidad como quien respira? ¿Podemos seguirlo a largo plazo? No, no tiene rutina. Solo patrones basados en matemáticas. ¿Qué ocurre si no lo detenemos? Usted ya conoce la respuesta. Un silencio espeso cubrió la sala, hasta que finalmente la autoridad máxima dijo: «Bien, terminemos con esto». Tariq dejó de ser una persona. Se convirtió en un problema que debía resolverse. Un objetivo en la T-List, la lista que los expertos describían como el lugar donde acaban los demasiado peligrosos para vivir, pero demasiado invisibles para ser capturados. El nombre en clave de la operación fue elegido: Operation Glass Veil, el velo de cristal. Algo transparente, delicado, invisible, pero lo bastante afilado como para cortar una red entera con un solo movimiento. El siguiente paso era elegir el lugar. Y allí entraba en juego la Cesaria Unit, la unidad de eliminación más experta del Mossad. Analizaron cientos de escenarios: hoteles, aeropuertos, aparcamientos, salas de reuniones, puertos, tranvías, hospitales, ascensores, pequeñas cafeterías en las afueras de Roma. Pero el objetivo era demasiado impredecible. Tariq modificaba su ruta solo por una sensación de mal número. Podía comprar un billete de avión a las 8:00 Bressevar y cancelarlo a las 8:02, dormir en un hotel y marcharse al siguiente porque la ventana no daba exactamente al noreste, una dirección que él consideraba más segura. En su expediente había una frase que solo quienes han perseguido a tipos como él pueden comprender: matar a alguien flexible es fácil. Matar a alguien flexible y desconfiado es otra cosa. Y fue por eso que ocurrió lo inesperado. Tariq compró un billete de tren público de Milán a Roma, una zona con controles más laxos, cámaras antiguas y seguridad reducida. Ese fue el momento que el Mossad llevaba años esperando. Un espacio cerrado, un horario fijo, un objetivo confinado a unos pocos metros. En el instante en que subió al tren, la operación quedó activada. Cuando Tariq subió al tren de Milán a Roma, su vida, en realidad, ya había sido colocada en otra vía, una vía diseñada por el Mossad, donde todas sus opciones se reducían a un único desenlace inevitable. Que él eligiera un tren público fue algo que ninguna agencia de inteligencia esperaba. Pero esa sorpresa no desestabilizó al Mossad. Al contrario, era exactamente el tipo de oportunidad para la que llevaban meses preparándose, con decenas de simulaciones y escenarios teóricos. En menos de 28 minutos desde el momento en que Tariq compró el billete, la Cesaria Unit activó la Phase Sigma, Execution Window, la fase Sigma, ventana de ejecución. 3 agentes fueron activados. Llegaron a Italia en 3 vuelos distintos, usando 3 pasaportes sin conexión, 3 historias de cobertura sin ningún punto en común. Pero si alguien uniera sus rutas de desplazamiento, el mapa mostraría una figura muy clara, una lanza de 3 puntas, dirigida directamente hacia Tariq. Operativo 1. David Messer. Cobertura, ingeniero de fotografía turística. Era el observador a distancia. Nunca se acercaba demasiado a Tariq, pero siempre lo mantenía dentro de su campo visual. Su misión no era actuar, sino detectar anomalías. Si Tariq cambiaba de asiento, cambiaba de vagón o percibía algo sospechoso, la operación entraría inmediatamente en el protocolo abandon, es decir, cancelación total.
Lo inquietante era que, en 12 años, ninguna operación supervisada por Messer había tenido que cancelarse. Operativo 2. Yael Kozlov. Cobertura. Viajera solitaria. Ella era la mujer sentada 2 filas detrás de Tariq. Su teléfono estaba apagado, pero la cámara frontal siempre captaba reflejos del pasillo. Nadie sabía que, debajo de su asiento, se encontraba el elemento que haría que toda la operación fuera tan limpia que nadie se atrevería a dudar. Un dispositivo del tamaño de un desodorante portátil, pero que contenía un aerosol de microtoxinas desarrollado en un laboratorio secreto bioquímico de Israel. El dispositivo solo se activaba con la vibración constante del tren para evitar errores. Ella tenía una sola misión: activarlo y abandonar el vagón antes de que comenzara la fase de dispersión. Operativo 3. Aaron Levy. Cobertura. Empresario en viaje de negocios. Levy era el cerebro de la retirada. No tenía contacto con Tariq ni con Kozlov. No dejaba rastros, pero registraba todas las cámaras desde Milán hasta Roma. Analizaba hábitos de seguridad, tiempos de apertura de puertas, densidad de pasajeros. Un error de 3 segundos bastaba para arruinarlo todo. Nadie más que Levy tenía la capacidad de garantizar que todo ocurriera como si estuviera programado. El archivo operativo describía el objetivo con una sola frase: su obsesión por el orden lo hace predecible. Y esa era la debilidad que el Mossad explotó. Tariq siempre elegía asiento junto a la ventana. Siempre llevaba un libro. Siempre caminaba a la misma hora. Siempre tomaba café a mitad del trayecto. Siempre evitaba el contacto visual. Un solo hábito repetido era suficiente para planear una muerte. Cuando el tren salió de la estación y el ruido de las ruedas rozó los rieles, Kozlov se inclinó ligeramente para ajustar el bolso bajo sus pies. Un pequeño tirón, casi invisible, pero fue ese tirón el que activó el dispositivo. Un leve clic sonó. Nadie lo escuchó. Nadie lo vio. Pero ese fue el instante en que la toxina comenzó a dispersarse en el aire, en forma de partículas invisibles. No de manera abrupta, no de forma violenta, sin levantar sospechas, solo como una brisa suave, mezclándose con el aire acondicionado que descendía sobre los pasajeros. Tariq seguía leyendo, sin saber que cada respiración suya, desde ese segundo, se había convertido en un número dentro de la ecuación mortal que el Mossad había calculado con precisión milimétrica. La toxina comenzó a expandirse como un susurro invisible, mezclándose con el aire frío que descendía desde el techo del tren. Nadie en el vagón percibió aquel cambio. Sin color, sin olor, sin sonido. Solo moléculas más pequeñas que el polvo, tan ligeras que ni siquiera la luz podía reflejarlas. Pero para el cuerpo humano, especialmente uno debilitado por años de tensión constante como el de Tariq, era una cuchilla afilada, esperando el momento exacto para penetrar. En el asiento 14, Tariq seguía pasando las páginas del libro, pero quien lo observara con verdadera atención notaría el primer indicio. Su respiración se volvía un poco más pesada. No jadeaba, solo un ritmo más lento, como si sus pulmones intentaran recuperar el equilibrio. Se llevó la mano al puente de la nariz, un viejo hábito cuando el aire estaba demasiado frío. No sabía que ese gesto había acercado, sin querer, las partículas tóxicas adheridas a su piel hasta la mucosa nasal, reduciendo el tiempo de acción de 90 minutos a apenas unos 60. 3 filas atrás, Kozlov lanzó una mirada fugaz, solo una fracción de segundo. Pero era la fracción de segundo que había entrenado miles de veces. Confirmó el primer signo, una leve irritación, insignificante, pero dentro del cronograma previsto. En el vagón contiguo, Levy activó su reloj inteligente para analizar el gráfico de temperatura del tren actualizado en tiempo real. La ventilación había aumentado ligeramente, tal como él esperaba. Eso permitiría que la toxina se distribuyera de forma uniforme, sin necesidad de incrementar la dosis.
Pocos lo saben. Demasiada toxina provoca síntomas demasiado notorios, despertando sospechas. Pero una dosis pequeña, precisa y constante era exactamente lo que el Mossad quería. Una muerte limpia, sin rastros. 40 minutos después, Tariq tosió. Solo una vez. Nadie prestó atención, pero el equipo de asesinato medía cada milímetro. Messer, ubicado en el pasillo entre vagones, ajustó el lente de su cámara para observar a través del reflejo del vidrio. Miraba al objetivo desde un ángulo prácticamente invisible. Tariq llevó la mano al cuello de la camisa, tiró ligeramente, como si sintiera un peso en el pecho. Sin dolor, sin pánico, solo una pesadez que se filtraba poco a poco. Su cuerpo comenzaba a luchar contra algo que jamás podría vencer. Tariq dejó el libro sobre sus piernas, esta vez por más tiempo de lo habitual. Ya no leía. Sus ojos miraban por la ventana, pero sin enfoque. El mundo exterior, campos, casas, el paisaje italiano, empezaba a difuminarse. Un pasajero adelante se giró a mirarlo. Tariq sonrió levemente, una sonrisa educada. Pero sus ojos decían otra cosa. Su ritmo cardíaco había aumentado de forma anómala. Abrió la maleta, tomó una botella de agua y bebió un largo trago. Pero el agua no ayudó. No era sed. Era el mecanismo de supervivencia del cuerpo cuando la sangre empezaba a perder equilibrio químico a nivel celular. Tariq se levantó. El pulso de Levi aumentó por instinto. El momento crucial estaba por llegar. Tariq se apoyó en el respaldo del asiento, caminó con un leve tambaleo y avanzó hacia el baño al final del vagón. Algunos pasajeros se hicieron a un lado, pensando que estaba mareado o cansado. No sabían que acababan de abrir camino al hombre que entraba en los últimos instantes de su vida. Cuando la puerta del baño se cerró, Levi miró su reloj. Kozlov bajó la vista hacia su bolso por última vez. Messer fingió tomar fotos del pasillo. En el sistema de comunicación Bluetooth del equipo sonó un mensaje corto. Phase Omega. Entered. Fase Omega. El objetivo ha entrado en posición. Aquella pequeña puerta plateada parecía un elemento insignificante del vagón. Pero el Mossad lo sabía bien. Una vez que el objetivo entraba en un espacio cerrado, un plan calculado durante meses se sellaba definitivamente, sin posibilidad de retroceso, sin margen de escape. La muerte había respirado junto a él durante más de una hora. Ahora solo necesitaba unos minutos más para completar su trabajo. La puerta del baño se cerró detrás de Tariq con un leve clic, tan pequeño que, si el vagón hubiera sido un poco más ruidoso, nadie lo habría escuchado. Pero para el equipo de asesinato, ese era el sonido que marcaba el momento del que ya no había retorno. El espacio dentro del baño del tren era estrecho, impregnado del olor a desinfectante mezclado con el aroma metálico habitual. Tariq se apoyó en el lavabo, intentando regular su respiración. Miró su reflejo. Su imagen se volvió borrosa, como si un velo de vapor cubriera el cristal. Pero no era el espejo lo que se empañaba. Eran sus ojos los que empezaban a fallar. Colocó las manos sobre el borde del lavabo para mantener el equilibrio. Su corazón latía de forma irregular, fuera del patrón que él, mejor que nadie, conocía. Su cuerpo, el mismo que había sobrevivido años huyendo, cruzando fronteras, pasando centenares de controles de seguridad, ahora lo traicionaba. Intentó inhalar profundamente, pero ya no podía. Un mareo lo golpeó, más fuerte que cualquier otro que hubiera sentido. El suelo del tren vibraba con la oscilación amable de siempre, pero ahora aquellas vibraciones parecían olas inestables bajo sus pies. Comprendió. No era mareo, no era cansancio. No era una afección cardíaca, estaba muriendo. Y lo más aterrador, no sabía por qué. En ese mismo instante, en el vagón contiguo, Levi revisó su reloj. El gráfico del flujo de aire mostraba una ligera disminución en la ventilación, perfecto para que la toxina permaneciera más tiempo en el ambiente.
Envió un mensaje codificado. O4, 4 minutos para el punto final. Kozlov había abandonado el vagón 10 minutos antes, bajando en una estación secundaria. Nadie notó que, al descender, su bolso pesaba casi 200 gramos menos, justo el peso del dispositivo que había dejado en un contenedor de reciclaje en la estación de Florencia. Messer seguía en el pasillo entre vagones, con la cámara colgada del cuello. El lente no apuntaba a nadie, pero un pequeño espejo en el lateral le permitía observar la puerta del baño sin mirar directamente. Solo esperaba un movimiento inusual, la puerta abriéndose de golpe, un pasajero colapsando, alguien pidiendo ayuda. Pero no ocurrió nada. Todo estaba en calma, demasiado calma. Dentro, Tarik se deslizó hacia abajo, aferrándose al borde del lavabo sin fuerza suficiente. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la pared. Su respiración se hizo corta. El corazón golpeaba como martillazos erráticos, cada uno más difícil que el anterior. Un escalofrío le recorrió la columna. Intentó meter la mano en el bolsillo, como si buscara algo. ¿Un teléfono? ¿Papeles? ¿Un código? Pero los dedos ya no respondían. Jamás había perdido. Jamás había permitido que alguien se le acercara. Jamás había sido capturado. Pero ahora, en un espacio diminuto de un tren que avanzaba por la campiña italiana, estaba muriendo de una forma tranquila, limpia, sin dejar rastro alguno de agresión. La luz del baño titiló. No era la lámpara, eran sus ojos apagándose. Y luego, todo se hundió en la quietud. Una quietud tan perfecta que parecía artificial. Cuando el tren se acercó a Roma, Messer abandonó el vagón. Levi se levantó como cualquier pasajero más, se arregló la corbata y bajó del tren entre la multitud. Nadie lo reconoció, nadie lo recordó, nadie sospechó. En el vagón, la puerta del baño seguía cerrada. Solo cuando el tren avanzó otros 30 minutos y el conductor golpeó la puerta por tercera vez, decidieron forzarla. Dentro encontraron a un hombre de mediana edad, sentado contra la pared, con los ojos abiertos pero sin vida, sin signos de lucha, sin heridas, sin nada extraño, exactamente como el Mossad quería. Una muerte natural, una muerte sin arma, una muerte tan limpia que resultaba casi perfecta. En el otro extremo de Europa, el expediente de la operación con nombre en clave Operation Glass Veil se cerró con una nota breve: Accomplished, no trace, completado, sin dejar rastro. Cuando el tren llegó a Roma y la puerta del baño fue forzada, la investigación oficial comenzó. Pero la historia real había terminado muchas horas antes. Tariq al-Rashid, el hombre que vivió como un fantasma y manejó redes que el mundo jamás llegó a ver, dejó este mundo exactamente del mismo modo en que había vivido, en silencio, sin huellas, sin una sola palabra final. Los médicos debatirían sobre la causa de la muerte. La policía revisaría cientos de horas de grabaciones. Interpol descubriría pasaportes falsos. Los países involucrados se indignarían. Luego guardarían silencio. Y las agencias de inteligencia comprenderían lo que el público nunca sabría. Esto no fue casualidad. Esto fue el estándar de una guerra invisible que ocurre cada día. El tren continuó su ruta según el horario. Nuevos pasajeros entraron en el vagón 6, sin saber que el lugar donde se sentaban había sido el escenario de una operación que tomó años en ejecutarse. La vida siguió su curso, normal, como si ninguna muerte hubiera ocurrido allí. Pero en las sombras de este mundo, las decisiones silenciosas no se detienen. Un expediente se cierra, otro nombre es elegido. La guerra invisible jamás se ha detenido.